En la parte de ingesta de materiales, HDX Radio, tanto HDX Radio 3 como DINESAT 9 incorporan también nuevas prestaciones. Como siempre, las posibilidades de incorporar materiales al sistema tiene tres vías posibles. Por un lado, la ingesta directa de materiales de audio a través de la grabación. La otra posibilidad es importar materiales que ya están digitalizados, es decir, en algunos de los formatos tradicionales de audio, importarlos directamente. Y la tercera posibilidad es a través del ripeo de materiales de formato CD de audio, que nos va a permitir la posibilidad de tomar directamente ese material que ya está digitalizado, convertirlo a un archivo de audio que el sistema puede reproducir, incorporando, obviamente, si tenemos una conexión de internet, toda la metadata del correspondiente título, levantándolo de las bases de datos que existen en internet. Para la grabación y para la edición, esta nueva versión incorpora un novedoso editor de audio, mucho más elaborado que en las versiones anteriores, similar a los editores más conocidos que hay en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, este nuevo editor, con nuevas prestaciones, con una cantidad de posibilidades de procesos mucho más interesantes que el anterior, que solamente cortaba y pegaba, me va a permitir la posibilidad, vamos a abrir acá algún material, vamos a abrir este material. Y aquí vemos realmente un editor mucho más elaborado que el de las versiones anteriores. También hay algunas novedades adicionales en el tema de las marcas. Tradicionalmente los productos de Hardata tenían una marca única de intro y de outro, que eran las que determinaban la posición en que el punto en donde comenzaba, supongamos en un tema musical donde comenzaban a cantar, y el punto donde finalizaba. Esas eran las clásicas marcas de intro y outro, y ahora se incorporan dos nuevas marcas. Se incorpora un mark-in y un mark-out para aquellos materiales que, por ejemplo, tienen un silencio o una parte que no nos interesa reproducir, nos interesa iniciar a partir desde un punto la reproducción y finalizarla en otro punto. Esos son mark-in y mark-out. Y se agregan dos nuevas marcas que se llaman punch-in y punch-out, que son las que nos van a permitir determinar los puntos donde los materiales van a hacer el crossfade en el momento de la mezcla. Es decir, cuál va a ser exactamente el punto donde el material va a iniciar la reproducción del material siguiente y donde va a terminar la reproducción del material anterior. Entonces, tres marcas nuevas: punch-in, punch-out, intro, outro, mark-in y mark-out. Todas estas prestaciones y todas estas marcas aparecen en el nuevo editor para poder establecerlas desde aquí y poder grabarlas en la metadata de los archivos. Este editor tiene, como decía antes, prestaciones adicionales, no solamente corta y pega, sino que puede hacer algunos procesos, y además de estos procesos que ya están incorporados como fade in, fade out, amplificar y demás, además tiene la posibilidad de incorporar filtros externos mediante plugins que sean compatibles con los clásicos editores. Como siempre, los productos de Hardata, además de tener este editor propio, pueden incorporar editores externos. Si alguien quiere utilizar un editor externo
más elaborado que este que ya viene con el producto, puede hacerlo siempre tomando las modificaciones que se hagan desde el sistema e incorporándolas a las propiedades del archivo.